Hola, muy buenas tardes, María José, Ángela, estamos aquí, que hoy en día es importante, un día importante porque estamos hoy a 6, 7, el día 8 se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, creo que procede a hacer un homenaje a todas aquellas pioneras de la naturopatía. Y para poner una fecha, hemos puesto la fecha del siglo XIX. Todas ellas nacieron en el siglo XIX. ¿De acuerdo? O Sí. sea, por lo tanto, ya tiene tiempo y años, y lo hemos dividido en tres partes. Los umbrales de la naturopatía, ¿eh? Después las que estudiaron naturopatía y después las que aportaron a nivel transversal, que se llama transversalidad, fueron aportando a la naturopatía también esas nuevas herramientas que se van incorporando con el tiempo dentro de la praxiología, de las tecnologías y praxiología naturopática. Y entonces hemos preparado aquí esto, María José, que es magnífico. ¿Eh? Queda muy bonito, ¿no? Si quieres ya empezar a comentar algo, María José, sobre la portada, que, ¡buah! Impresionante que sí. Sí, bueno, yo creo que se lo define muy bien porque es importante darle visibilidad a estas mujeres que estuvieron allí y que también hicieron un trabajo por darle una base en la naturopatía. Por eso el enunciado de las mujeres no fueron figuras periféricas, sino que también fueron figuras importantes en el desarrollo de la naturopatía y en los umbrales de la naturopatía también. Y fueron un motor epistemológico y praxeológico que estructuró la naturopatía. Y es importante darles visibilidad, porque sí que hay muchas que conocemos, pero hemos cogido a muchas, ¿no? 44 mujeres y muchas no son conocidas y no se sabe qué aportaron y todas las que hemos puesto han aportado algo muy interesante y muy importante que lo veremos a lo largo Yo del tenemos programa. también una también de habla hispana e hispanoamericana de Argentina también, que sí. Sí, sí. ¿Eh? Tenemos el tema. Bueno, pues entonces vamos a ir pasando. ¿Eh? Esto, hay aquí, hay un cuadrito aquí abajo, ¿no? Sobre los términos salutogénesis, que podríamos aclararlo un poquito también, ¿no? ¿No? Sí, en lo que se dedicaron estas mujeres naturópatas o en los umbrales de la naturopatía era darle un enfoque en el origen de la salud y el bienestar. Y en contraposición en lo que se encontraban, que era el modelo patogénico centrado en la enfermedad. Y entonces de ahí derivó la salutogénesis, el querer tener salud, generar salud. Efectivamente, es importante el modelo epistemológico que ya lo van desarrollando. El término salutogénesis es más moderno, evidentemente, pero ya en esos umbrales ya lo van desarrollando como podemos ir viendo de aquí. Y aquí se ve el mapa, ¿no? Ujú. Sí, claro, ¿qué es lo que hicieron estas mujeres, ¿no? En un principio lo que hacían era eso, utilizar los agentes naturales para ayudar a cambiarle la vida a las personas que tenían algún problema. Claro, Eh, y lo hemos dividido en las tres partes que estábamos comentando, ¿no? Los umbrales, sí. ¿no? Mm. Las aportaciones transversales y las instituciones, es decir, las primeras que tuvieron su título de naturopatía. Ya oficialmente, yo porque Benedicto Luz abrió la escuela a finales del siglo XIX. Evidentemente, si antes no había escuela, era difícil que hubiera naturópatas. Nosotros no somos como otros, ¿a que no, María José? A nivel histórico no decimos, era esto, no, 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 hay que ser honrado intelectualmente. Si no existía, ¿cómo va a ser naturópata antes de que existiera? Ahora sí había unos umbrales de la naturopatía y anteriormente un criterio naturopático, pero no, ¿eh? La honradez intelectual es fundamental y no empezar a decir, pues esta era naturópata, esta era naturópata. Oye, otros lo hacen, ¿a que sí? Sí, sí. Otros lo hacen y le ponen apellido y sin problema ninguno, ¿eh? Bueno, pues aquí está. También la importancia de que muchas crearon instituciones, tanto balnearios como centros de Claro. salud, muchas las crearon también. Entonces, la primera que tenemos, históricamente de 1810, es decir, prácticamente va al principio del siglo XIX, ¿eh? Mm. Mary Gold Nichols. Sí. Que siempre cuando llega ese día 8 siempre hacemos el homenaje y fue una de las primeras. Y él utilizaba el término hidropatía. Esto es importante en inglés hydropathic porque también estudió en la escuela de hidropatía de aquella época, que es lo que había. Antes de que existiera la escuela de naturopatía, existía una de hidropatía. Cuidado, no confundir hidropatía con hidroterapia, que no es lo mismo. No.
No es lo mismo el enfoque, porque incluso la palabra hidroterapia en aquella época de Mari Gobenico no existía. Esa palabra la fundó o la creó un español a finales del siglo XIX ya prácticamente, entrado el siglo XX. Por lo tanto, cuando existía el término clásico en toda aquella zona, en Estados Unidos, de aquella época era hidropatía. Curioso el término, ¿no? Sí, y adecuado también. Claro. Pero un término muy curioso, fijaros, al título que existía hidropatía, osteopatía, homeopatía, naturopatía, todos terminaban en pato. Curioso, ¿no? Sí, ¿Eh? sí. Y ella fue prácticamente la primera que empezó el tema, la educación por la salud, la que empezó también con la ropa también, orientando de la salud, que decía de la ropa, muy interesante también, la vestimenta, decía, abarcaba todos los temas importantes para la salud de la mujer de aquella época. Fue muy interesante, ¿no? Y es importante que las tres que tenemos aquí, las tres utilizaban el agua y la higiene para aplicarlo a los problemas de salud. Y alguno preguntaba, pero todo era en Estados Unidos, ¿no? Aquí no también en Italia, ¿no? Italiana. ¿Verdad? Sí. Y la fecha, la fecha es interesante, que sí, ¿por qué es interesante la fecha? A ver, Ángela, tú que te llevas bien con el oráculo, ¿por qué no miras la fecha de nacimiento de Vincent Presley? Que se Un considera el momento. iniciador como hombre del tema del agua, Vincent Presley. Va a ver la fecha, es por curiosidad nada más, ¿no? Que Vincent Presley creo que nació en el siglo XVIII, pero vamos a verlo, ¿no? ¿De acuerdo? Fue una de las primeras, mujeres que empezaron a utilizar el tema del agua, además, evidentemente, de Vincent de Presley, ¿de acuerdo? ¿Y qué fecha nos sale, Ángela, Vincent Presley? 1700 y pico, ¿no? Un momento. Digo por fecha que es importante destacar esto, María José. Cuidado que ella hizo una gran labor, ¿de acuerdo? En aquella época, ¿eh? Interesante este A ver dato, si ¿no? no lo he escrito bien. El pregney, Sí. ¿me lo 1700, quieres deletrear? Vincent Priesnietz, en alemán. Priesnitz. Priesnitz. 1700 y pico, ¿vale? Al final del siglo XVIII prácticamente nació, ¿no? ¿Ve, no? No me sale. Sí, hombre, Qué tiene que raro. salir, hombre. Si está ahí, bueno, en internet existe un montón. Después estaba Sebastián Snegui, ya es posterior. Digo, para encuadrar un poco históricamente de donde, la figura de Regina Dalsí en la época, por situarlo históricamente, ¿no? ¿De acuerdo? Una fecha muy importante ya el tema del agua, bueno, incluso que estaba ya desarrollando bastante, ¿eh? ¿De acuerdo? Y después tenemos, tiene ya por ahí, ¿no? Y después tenemos otra que también, la reforma, ¿eh? Mary Lou, está impresionante, ¿no? También que sí. Claro, es que es interesante todo lo que han hecho porque es llevarlo introducirlo dentro de la cotidianidad del hogar, ¿no? La reforma doméstica, es Claro. decir, enseñar a la gente a cómo tiene que utilizar, cómo la higiene sobre todo, el agua. Y es muy interesante el trabajo que han hecho para que se incorpore y las ventajas de esa higiene, claro. Es lo que le llamamos ahora la autogestión de la salud, ¿no? Oye, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y seguimos, y el pilar número dos, este de trofología, nutrición y ayunos también, aparte del agua y toda esta reforma, pues también, bueno, también hablaron de la alimentación, que sí, que tenemos de representantes clásicas, ¿no? La obra que escribió, ¿no? Fíjate, me está hablando de finales De prácticamente del siglo XIX, ¿no? La cuestión de 10 cuestiones, las cuestiones dietéticas, qué curioso, ¿eh? También de la higiene natural y la dieta vegetariana de aquella época que era muy impresionante. Y esta fue la primera mujer que luchó, reivindicó, se opuso, cuidado, estamos hablando de la Guerra Civil Americana, fue en el 68, sí, 60, sí, por ahí, pero 68. Y ella se opuso y tuvo que ir de allí. Y fue la primera mujer que reivindicó el pantalón vaquero también para mujeres, cuidado. Una lucha impresionante, yo digo, qué barbaridad, ¿no? Pero aquí tenemos los primeros libros que se escribieron con alimentación, más bien siempre hacia el vegetarianismo, que era lo normal, ¿no? Que una Sí, vida saludable, ellos lo entendían de esa manera, ¿no? Curioso, ¿no? Y después, pues, Ellen Goldschmidt, pues, va en la misma también. línea, que sí. Sí, sí, sí. Y Es interesante lo de Ellen porque incide mucho en la preparación de los alimentos, ya ahí no está. en qué consumir, sino en la preparación, en cómo se tiene que preparar.
Hoy en día es un tema que en naturopatía lo tenemos muy en cuenta porque diríamos es Sí, un añadido que se le da, diríamos, por ejemplo, al tema del pH. Ángela, que hablamos del pH, pues evidentemente puedes modificarlo con la fritura, con la forma que lo haga, que sé. Y después que pueda ser más Exactamente. tóxico también, ¿no? Porque Así es. es muy interesante la aportación, cómo lo va haciendo, la obra que escribió, todo es muy interesante. Y después tenemos pues a Johanna, esta nació en Sudáfrica. Era de Sudáfrica, después se fue a Estados Unidos y fue la primera que empieza, ponemos entre comillas, cura de uva, porque evidentemente ya hoy en día el término cura no se utiliza en naturopatía, hablamos de salutes, salutes de uva, salutes de manzana, salutes, ¿de acuerdo? Pero fue pionera, la primera que habla del tema este tan interesante de la uva. ¿Eh? sí. Que en naturopatía esto, cuando llega a septiembre, finales de octubre, de septiembre, esto es casi, casi, casi obligatorio, que sí. Pegado, sí. Hay que hacerlo con piel y con pipa, todo para adentro. 2 kilos diarios. Pero hay que consultar a un naturopata colegiado para que te diga cómo hay que hacerlo, de qué manera y te prepare. Pero ella es pionera en este tema, impresionante, sudafricana, ¿eh? Estados Sí, Unidos, ¿eh? Empezó allí, ¿no? Y el primero que se escribe sobre este tema. ¿Qué os parece? interesante. Y aparte también de otros ayunos, que no solo el de uva. Claro. Y empieza la importancia que tiene. Bueno, vemos ahora algunos en la red del ayuno, no sé cuánto. Digo, oye, que eso es más antiguo que la rueda. Algunos han inventado la rueda, que sí, ¿no? Sí, sí. Y aportó, evidentemente, pero esta ya era naturópata titular. Ya cuando fue a Estados Unidos dice, no, no, yo además de todo esto, yo voy a estudiar naturopatía. Ella sí ya estudió naturopatía. ¿De acuerdo? Tuvo su título en la American School of Naturopathy. Interesante, ¿no? Sí. Además, el libro merece la pena, que está traducido a español, creo que está por ahí en PDF también, si no se traduce muy bien, y además va en la misma línea que lo que hacemos actualmente. Ahora con más base científica, pero, oye, impresionante, ¿a que sí? Sí, todos los que empezaron en los umbrales de la naturopatía, yo creo que fue todo por observación, ¿no? Lo que funcionaba, cómo la gente se encontraba mejor, cómo no había tantas enfermedades y todo eso, es lo Ujú. que empezó a funcionar en ese momento. La observación frente a la autoridad, como decían antiguamente. La observación es importante porque es, diríamos, la fuente de la sabiduría del conocimiento. Ahora decía, no, la autoridad ha dicho esto y no se puede cuestionar. Entonces, oye, que yo estoy observando esto y esto no es lo mismo, ¿entendéis? Es importante. Después ahí tenemos, siguiendo con la herbología y la fitoprudencia, una traducción a español de un término que utilizan también, la fitoprudencia. Curioso, ¿no? Ujú, sí, Término muy bonito. Pero ¿qué significa eso? Pues ten cuidado que plantas tome que no toma. ¿Eh? Y aquí alguna que ya recuerdo que en ciencia naturopática hemos hablado de ella, ¿no? De Lidia Pigma, que a ti te gustaba, María José, bastante, sí, por todo lo que había escrito, la cantidad de obras impresionantes, ¿no? ¿No? sí. Me ha montado también Y sorpresa. aparte, son remedios vegetales para las mujeres, que eso es muy Efectivamente. interesante. En aquella época que no había ni siquiera asistencia sanitaria, no había esto, estaba cuestionado, ella empezó todo. Y hemos visto alguna fórmula que tenía, las plantas que utilizaba. ¿Eh? Es muy interesante en la obra. Y estamos hablando, fijaros de qué fecha estamos hablando. Sí, de 1819. Sí. Es acuariana también. La Seguramente. Lidia Stespingham ha Nació. nacido el 9 de febrero de Pues mil mira, ochocientos entonces diecinueve. tenía que A- ser Al, acuario. Tenía que ser acuario, ¿no? al final me voy a sentir mal porque yo no soy acuaria. Bueno, hay muchas de ellas el tema. Y después, por ejemplo, la autora, esto escribió, señora llama Grieve, tiene su nombre también, pero bueno, nada más que ha salido Mirt Grieve, o sea, Miss, o sea, la mujer de 1848 nació el mismo día que se publicó el Manifiesto Comunista. Qué curioso, ¿no? Y el mismo año que se publicó en español por primera vez obra de Vincent Preisler, o sea, que son fechas muy interesantes. Y escribe un libro sobre herbalismo herbal moderno, muy interesante, ¿no? Bueno, su nombre auténtico es Sophie Emma Efectivamente, Magdalene. que viene puesto en el material, dice Sofía. Es muy interesante. Fijaros la fecha que escribió el libro, ¿eh? Cuidado, que a veces no le damos la importancia histórica que tiene. Ya se va dando una sistematización, ¿eh? Bueno, ya no es tomate, tomate esto que es muy bueno porque la tradición dice que sí, mi abuelo me lo daba, mi bisabuelo y el de la tribu me lo daba. No, ya están dándole una forma, una estructura sistemática.
que es lo que pone arriba, del conocimiento empírico a la sistematización científica. Ya no es, oye, que me han dicho que no mate esto porque los dioses han dicho que es muy bueno, ¿no? O lo que se dice ahora, que como es natural, no tiene, podemos tomar lo que queramos. Efectivamente, empieza el libro muy interesante, ¿eh? Se puede conseguir, creo que está por ahí también PDF por ahí o extracto, y veréis, diríamos, la aportación y las horas que le he hecho para investigar, ¿eh? Las horas que le he hecho, ¿eh? Sofía, se llama Sofía en español, ¿no? Ángela, Sofía, ¿no? Sí, Bueno, y después tenemos otra, he puesto una foto más jovencita y otra que son más mayores, pero esa está muy bien, esta foto, que sé, de Hilda Leyer. ¿Y qué fundó? Ahí tenemos otra también que trabajó mucho el tema de la herbología. Fundó, La la sociedad. Sociedad de Herbolario en Inglaterra, ¿no? efectivamente, restaurador de todo lo que es la herbología en el Reino Unido. Fue la que empieza prácticamente. Bueno, la que empieza, pero la tradición también es muy antigua. Lo que pasa es que le va dándole forma, la va estructurando, que es lo importante. ¿De acuerdo? Y he puesto esta foto. Hay más fotos, ¿verdad, Ángela? Por ahí, ya veterana, pero esta era de joven, digo, queda mejor que poner una veterana, ¿no? Adiós. Bueno, Sí. también tiene una cadena de herbolarios llamada Tiendas de hierbas Culpeper House. Efectivamente. Interesante. Sí, sí, pero también fueron como muchas de ellas, igual que Lidia, también fueron empresarias, ¿no? Y ya que tengo esto, lo investigo, voy a venderlo, ¿no? Claro, fundó esto en 1927, la Sociedad de Herbolarios la fundó Efectivamente. en 1927. Sociedad Herbalista, pero fijaros en 1927, ¿qué es lo Tenía que había? 47 años. ¿Y qué es lo que había en Europa en 1927? ¿De qué? A ver, los técnicos de la materia que somos buenos. ¿Qué había en Europa en materia de qué? Hombre, en general, históricamente, ¿cómo estaba Europa en aquel momento? Pues En Europa había guerra, ¿no? salido, estaba en el interregno que se llama entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. En ese Segunda, interregno, en sí. ese intermedio, 1927 dice, oye, antes del crash de Nueva York, que fue en 1929, ¿no? ¿Veo, no? De una época que Reino Unido, pues con las circunstancias que había, pues monta todo esto, fijaros, ¿eh? Fijaros, ¿veo, no? Sí, sí, sí. Es que Cuidado, que no es una cosa que diga, oye, que es complicado. Bueno, pues lo montó, lo hizo un montón, y bueno, aquí está, la Sociedad Honor de la Sociedad de Herbaliste, que se llama, Herbaliste, no dijeron fitoterapeuta, porque esa palabra no existía en aquella época, ¿no? Herbalista. Herbalista es el nombre Increíble. clásico, herbalismo, herbalista, remedios herbales. Ellos no hablaban nunca de plantas medicinales porque el término es más moderno. Ellos hablaban de remedios herbales, herbalismo, herbalista. ¿Veo o De no? hierbas, claro. Eso de hierbas, si son hierbas, no va a llamarle fito. Fito es más ya. moderno, ¿no? Dice, soy fito. ¿Fito qué? No, es que herba suena a más popular y fito parece más científico, que sé. ¿No? Claro, pero Pregunta. ahí se ve en la denominación, ¿no? Cómo se va de un todo, después al fito, que se busca la sustancia, el principio activo. Obviamente activo la farmacognosia, farmacopea, no sé cómo ustedes. Después hablamos de herbopea. No me gusta la palabra herbo, me gusta porque también, por ejemplo, como decía Ángela, Sofía también habla de amoder herbal. Me dice Sí. Fito otra vez, ¿no? Herbal, ¿no? Y ella habla de remedios vegetales para las mujeres. ¿Veo, no? Curioso, ¿no? Y pasamos ahora a higiene y vida y reforma del vestido, que es lo que hablamos antes también, la importancia que tuvo. Bueno, los corsés que eran apretados en aquella época, que ya se estaba un poquito en la era, época que llaman la era victoriana, ¿de acuerdo? Y evidentemente todo esto va cambiando, la ropa, los corsés apretados, de comprimir diafragma, que sí. Pues evidentemente hubo una reacción después cuando dice, oye, que esto hay que tiene que cambiar, ¿o no? Cambió, ¿no? Mira, pues ahí están los corsés. Y tenemos Harries, que está. La fecha es importante, 1811, todas son del siglo XIX, aunque algunas fallecieron en el XX, ¿no? ¿Eh? Sí, la ¿Qué cosa, importancia que le dan a la limpieza del entorno, Harriet. qué cosa tan simple, ¿verdad? Y la importancia que tiene, ¿eh? Sí, ¿Eh? De ver bacterias, infecciones, muy interesada en su trabajo y su obra. Y a nivel familiar, pues, era más que se le ve el rostro, ¿no? ¿Ves el rostro? sí, sí, que tiene ¿Eh? cara de familia, sí. Ángela, esto de qué signo es, ya que estás mirando de qué fecha tiene, digo que de qué signo es. Se ve el mes que nació, Ariete. Pues, ¿Eh?
14 de junio. Pues, Iba a decir que no tiene cara pero no tiene cara de acuario, pero en la primera ficha hay una mujer que creo que sí, no la he verificado. sí, sí, pero si nació primero de junio, podéis imaginar que sí no es, ¿no? Primero de junio, de julio, no, de junio, De 14 junio, de junio. ¿sabéis, no? ¿Eh? Y me preocupaba todo el tema de la limpieza, todo, tiene hasta su lógica, el que le guste todo esto tiene su lógica también, pero ella aportó algo muy importante también, que hoy en día es fundamental, ¿no? Naturopatía es un tema que hablamos siempre, ¿no? ¿No? Así es. Sí. Y, la higiene natural y la limpieza del entorno. Y después Arieste Austin, que también sobre ella hemos hablado también muchas veces, es muy importante porque ella, fijaros, un sanatorio de aquella época, se llaman sanatorio de aquella época. ¿Eh? Mm. Después llegó Sherto, le cambió el nombre y le llamó Higiocomio. Higiocomio, igual que está el manicomio de la mente, pues Sherto le llamó higiocomio. Cambió porque la palabra sanatorio viene de tanato, tanato, tanatorio, tanato es enfermedad, ¿no? Muerte, tanatos, ¿no? Por eso se le cambiaron, pero ella en aquella época, pues directora de un sanatorio que le llamó De Castile, el Castillo. Bien, ¿qué os parece? Y ya empieza a unificar, no solamente habla del agua, también habla ya de la alimentación, ve cómo vaya uniendo, y la vestimenta le dieron mucha importancia, que sé. Claro, es que estaban tan oprimidas que tenían que empezar a quitar todo eso. Claro, y además, ella lo explica también muy bien, el tema, por ejemplo, de incluso hasta fracturas de costilla, de historia, opresión a nivel de órganos, embarazo, era tremendo, ¿no? Ya imagínate, de los corsés esos. Uf. Y después estaba el tema de, como también ellas planteaba, y también leía también un poquito en la revista Silvi, también piensa un poquito, hablaba también de que no te daba el sol nunca, la luz, Claro. Mm. ¿no? Y Eso influye también, mucho en la vitamina D, claro, muchísimo. entonces está hasta arriba, encima apretado, los corsés, la historia, aparte de la higiene, toda la historia, pues normalmente daba problemas, que sé. Entonces van abriendo. No. Y la revista de Civil, Civil, que es muy interesante, quedan todavía algunos artículos, lo podéis verlo en internet, ¿eh? En la reforma del vestido con el empoderamiento y la salud femenina. Veo qué interesante, ¿eh? La relación que hizo, ¿eh? Claro, es lo que hablábamos, ¿no? Que al final una naturópata no es solo naturópata, es que al final tiene una lucha como mujer, aparte de ser Sí, naturópata. porque en aquel tiempo las mujeres eran muy oprimidas en el ámbito del trabajo, digamos. Tuvo que luchar lo suyo. Claro, Claro, por eso. Y en Es un los doble estudios también. trabajo. Lo que han hecho los naturópatas al lado de los naturópatas ha sido un doble trabajo. Luchar por su posición y por la naturopatía. claro. Y encima hay que Es luchar que en por aquel todo, ¿no? tiempo las facultades medicinales no admitían mujeres, admitían hombres. No, Entonces, tenemos la primera que estudió en la primera facultad también, tenemos la primera, pero esa después se fue un poquito, diríamos, estas son de las conversiones paulinas que decimos, ¿no? Que estudia la mm, primera, pero cuidado, en aquella época no existían las facultades pensando como ahora. Cuidado, ¿no? Se llama sí, presentismo. El presentismo es interpretar aquello desde el presente, se llama presentismo, que es un sesgo histórico enorme. En aquella época lo que hiciera es, cada uno estudiaba como quería, como podía, y se llama medicina ecléctica. No existía como tal título oficial, cada uno a su estado daba el suyo, ¿de acuerdo? Pero fue la primera, así es. la Cierto. tenemos por aquí, ¿no? Aquí está, mira, aquí está, ¿no? Esta es la primera, no, Minora Passon fue la primera doctora, la primera que estudió quiropraxia, ¿de acuerdo? Y en aquella época también las primeras escuelas de quiropraxia, que eso lo hemos visto muchas veces, también daban un doctorado en naturopatía. Entre ellos Los Ángeles, la Escuela de Los Ángeles de Quiropraxia, fue la primera que dio. Todas daban un doctorado en naturopatía, ella también lo estudió. No, no he conseguido fotos de ella, pero aquí está su libro, ¿eh? Y fue la primera titulada que hubo, cuidado, ¿eh? Imagínate el libro, ¿no? Ahí Con está. cámara. Mm. ¿Eh? Aquí estaba el libro, ¿no? El primer texto fundacional, coautora, lo escribió con otro, evidentemente, pero es la primera mujer que participa como coautora con otros hombres, con este libro llamado Modernis y Quiropraxia, o sea, quiropraxia moderna, ¿no? Impresionante, ¿no? Ujú, sí. Y después nos venimos otra vez a Europa, vamos a Suecia, donde empieza la gimnasia sueca famosa, que tenéis la gimnasia sueca y el masaje sueco también. Ah, sí. ¿Aquí lo tenéis? Aquí lo tenéis. ¿Ves? Impresiona que sí. Interesante, ¿eh? Cada una en una línea, pero muy interesante.
¿eh? Va aportando lo que llamamos la astología y fisiología corporal, que se llama naturopatía ergásica y naturopatía manual o astología, actualmente se llama así, pues fueron pioneras también en este tema, ¿no? ¿No? Y lo interesante es lo de Mary Jane, que innovadora en gimnasia correctiva, que ahora se utiliza muchísimo, y restitución de la función corporal. Ahí está su libro, no tampoco foto, difícil, si alguien encuentra una foto que no la envíe, María José, ¿vale? Si alguien encuentra una foto que no la envíe, que es importante, pero fijaros el libro que escribió, En Search for Woman. ¿Eh? Sí, Y ahora la fecha que estamos hablando, ya falleció en el año 32, ya del siglo XX, ¿de acuerdo? Si no nos sitúa el contexto histórico de aquella época, ¿eh? claro, te puedes hacer una idea después de la Segunda Guerra Mundial, Que ya lo era que veterana, pero ya es prácticamente a finales del siglo XIX cuando escribió el libro y empezó, ¿entiendes? ¿No? Curioso, ¿no? La obra impresionante, ¿no? Porque aquí está el pilar 5, Astología y Fisiología Corporal, lo vamos dividiendo cómo son, qué se va aportando a la naturopatía. Interesante que sea. Después ya en el siglo XX y posteriores, también suecas también, evidentemente, muy interesante. Pero aquí viene lo que se llama la gimnasia y el masaje sueco clásico, viene de aquí. Tiene, lo inició un señor, después vinieron una hija y otro, pero ella es anterior, ¿eh? Y aquí tenemos, hay uno que no tiene, no tenemos foto, ¿eh? Pero está aquí, ¿eh? Juana Manso, que es la que hablamos antes, y María José, ¿te acuerdas? Mandaste un WhatsApp, oye, parece, sí, pero no, no, sí, es es así, es que así. Ella es de es- origen argentino, hispanoamericana, y él en Wilmas. ¿Eh? Fijaros las fechas que es importante, date cuenta que Juana Manso no llegó ni al siglo XX. ya. Mm. Ellen Willman sí llegó, falleció en 1907, o sea, prácticamente entró al siglo XX. Y fijaros ya que cómo empieza, como el tema, tan importante el aspecto mental y emocional. Aquí ya empezamos, ¿veo no? Esta aportación es importante porque ya inicia todo lo que llama el impacto del pensamiento en la salud. Sí. Ángela, ¿qué te parece la aportación de Helen Willman? Es impresionante porque pensar en esto por esas fechas impresiona. Pero es importante, lo que dice es cierto, ¿no? Hay un impacto del pensamiento en la salud. Mm. Claro que hay un impacto, si es que toda persona negativa que piensa siempre negativo enferma antes que una persona que está feliz y optimista, ¿no? Siempre. Efectivamente, pero fíjate la fecha que estamos hablando, ¿eh? Sí, 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 por eso digo, en 1819. ¿Eh? Claro, es que era una revolución en ese momento. Sí, es lo que se llamó Mm. se llamó la filosofía del nuevo pensamiento. Ella participó en ese movimiento, que en aquella época era raro que una mujer también estuviera en ese movimiento, que sé. Participó y se fue desarrollando, y ya Benedicto Lu también recoge esta parte, evidentemente dentro de los fundamentos de la naturopatía, como lo hemos visto en la definición primera, ¿no? Y además, curiosamente, en el primer plan de estudio de naturopatía, Benedicto lo incluye también todos estos temas, incluyendo, por ejemplo, aparte de la relajación, incluye la hipnosis, Ángela. El primer plan de estudio incluye Benedicto lo en naturopatía, estudiar hipnosis en primero. Bueno, el primer me refiero, el primer curso, ¿no? Es que la Curioso. hipnosis es muy importante, bueno, una parte muy importante de la naturopatía. Claro, pues Benedicto no lo ha olvidado y él recoge toda esta línea de lo que llaman nuevo pensamiento con más autores, pero impresiona, ¿no? Sobre todo la fecha, ¿no? Claro, Que después le claro que pone, impresiona, sí. que no una hora, como nos dieron, esto de la era de Acuario, ¿no? Pero usted no, de la era de Acuario, bien, vale, vale, pero esto es más antiguo, que sí, es antiguo, ¿no? Muy antiguo. Y Juana Manso, ¿qué te parece, María José? Pues también muy interesante, porque también unía el desarrollo físico y el mental de una manera, se tenía que estar igual de bien físicamente que mentalmente. Ella aboga Y, mucho por la importancia de la educación. Ahora se le llama educación para la salud, la educación, evidentemente. Y después también es precursora de esta línea, diríamos, más abierta, ¿eh? Que después lo desarrolla este autor brasileño sobre lo que llama la educación como práctica de libertad, muy interesante, la pedagogía de los oprimidos. Ella es una iniciadora de todos esos temas, ¿no?
Es muy Es que interesante. ejerció varios cargos de docencia, ¿no? Digamos. Claro. Y también veo que ha escrito anales de la educación común. Por lo tanto, al Perfecto. tener tanta experiencia de la Educación. educación, trabajando con la gente, claro, que cualquier persona se da cuenta que la mente influye, ¿no? El modo de pensar. Claro, es que tiene que ir los dos a la vez, desarrollo físico y mental. Tú no puedes desarrollar uno solo y el otro no. Que ya eso es Claro recoger que lo que no. decía Juvenal años mucho tiempo. Mens sana in corpore sano, lo veo, ¿no? Sí, Correcto. así es. Pero la labor que hizo fue, por ejemplo, Ángela, ¿te importa mirar Paulo Freire de qué fecha es? Paulo Freire. Porque es que prácticamente va leyendo un poquito la obra de Juana Manso y después Paulo Freire recoge un montón en su famoso libro La educación como práctica de libertad y la pedagogía del hombre. ¿Frede o Freire? Freire, es brasileño. Vale. Por ejemplo, Sí. busca el libro, se llama La educación como práctica de libertad. Es posterior a Juana Manso, cuidado, ¿eh? Yo creo que sí, es posterior, ¿eh? No, María José. Nació el 19 de septiembre del 21, 1921. Por eso es posterior a Juana Manso, ¿veo, no? Pero ella inicia también ese proceso que desemboca en todo ese gran proceso, que después también Iván Illy, la sociedad desescolarizada también recoge, es decir, que inicia un proceso impresionante que sí. Y era pedagogo también, era Claro, educador. claro, claro. Y si leéis el Vaya. libro, que vamos a recomendarlo, ¿eh? Vamos a recomendar el libro de La educación como práctica de libertad, que es importante. Ese libro hay que leerlo sí o sí. Y veréis después, anteriormente, si habéis leído a Juana Manso, que dice, "Oye, aquí parece cosas muy parecidas, pero años antes, que sí. Impresionante. Exactamente. Es que impresiona que sí. Mm. Pero sí que leerlo también, hay que ilustrarse un poquito y así vamos aprendiendo, que sí. Bueno, y de Iván Illich también, no olvidar la sociedad desescolarizada de Iván Illich, hay que leerlo también, para entender un poquito a Juana Manso también, y todo después, Benedicto Luto, la tradición posterior cómo va impregnando ese proceso, ¿de acuerdo? ¿Eh? Que recogían también los griegos antiguamente. Pero decía, mira, mira, no puede haber salud si no hay libertad. Mira, mira qué frase impresionante dejó Paulo Freire. Freire. A ver qué dijo Él, Pablo Freire. no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Lógico, Muy, muy bueno. porque después plantea la teoría igual que Juana Manso del adoctrinamiento. Oye, una cosa es adoctrinar a una persona y otra cosa es que aprenda a pensar por sí mismo. ¿Entiendes? Es decir, educación Claro. desde fuera o desde dentro. Ya está. Y Al investigación. investigar ya piensas por ti mismo, Claro. pero si no investigas y solo copias, entonces sí es doctrina, ¿no? Claro, te va adoctrinando. Entonces, Guanaman es una pionera de todo ese proceso que es impresionante y dice, oye, tiene que ir los dos, físico y mental, tienen que ir los dos juntos. No puede haber uno por un lado y otro por Mm. otro. Lógico, ¿no? Y eso la naturopatía lo Así es. recoge de siempre, siempre, siempre. Llama el indicador del estado de salud. ¿Ve? Uno de ellos importante se llama libertades humanas. Porque en la naturopatía trabajamos con indicador del estado de salud. Diagnóstico lo hacen otros. Con 18 vamos preguntando y anotando. Y uno de los indicadores se llama libertades humanas. ¿Eso influye en la salud también? Claro. Efectivamente, Claro que influye. determinante social de la salud, por eso lo podemos, es importante también esta pregunta. Y pasamos ahora ya, pues prácticamente ramificación un poquito, ya entrado ya casi el siglo XX, están terminando ya el siglo XIX, ¿eh? Y vamos a ver cómo aportan a la praxeología. Tenemos aquí tres claves fundamentales. Ujú. Sí. Reflexología, aromatología y musicología. Pero una de ellas, Eunice, sí estudió naturopatía, ¿eh? Con un gran naturópata, por cierto, ¿eh? Que fue el que introdujo todo el tema de la reflexología, que en aquella época tenía otro nombre. ¿De acuerdo? Ya reflexología lo acuña ella, pero ya hay un intervalo con el que ella aprende, ¿ve? Que se trata de una tradición muy antigua que Benedicto Luz publica el primer libro, ¿eh? sobre reflexología, que le llama en aquella época tenía otro nombre. O sea que esto es antiguo. Y Unit, pues también estudió naturopatía. ¿De acuerdo? Y empieza, un montón de artículos hemos hablado de ella. ¿Ve? Murió en el año 1934, ya estaba en el siglo XX, pero nació en el XIX. Mm. Sí. Y empezó todo el tema de la reflexología polar clásica, que todo el mundo, bueno, sabemos cómo funciona, ¿no? Y el tema de los aceites esenciales, que hay por ahí una que no sé cuánto, que era francés, no, esta es más antigua. Que Está empezó aún con más. aceites esenciales, cuidado con los aceites esenciales, muy interesante. Y además, como era bioquímica, pues, ¿no?
le dio la base científica a los aceites esenciales, incluso a nivel emocional. Sí, sí. Físicos y emocionales, sí. Cosa que hoy en día está contrastado también, que sé. Sí, ahora ya hay muchas investigaciones de la mayoría de aceites, si no de Bueno, todo. en el tema de resistencia a los antibióticos, ahí hemos hecho aceites esenciales prácticamente. Mira, hoy tenemos una de las grandes pioneras de los aceites esenciales. Qué duro, Interesante. ¿eh? A los 17 años se casó y tuvo un hijo, pero en los siguientes 2 años perdió a su marido, a su padre y a su hijo en la Primera Guerra Mundial. Esta Le, mujer fue una mujer fuertísima, ¿eh? le pilló la Primera Guerra. Empezó en el 14. Después de estas pérdidas retomó los estudios. Claro, y estudió bioquímica. Pero yo lo veo Bueno, siempre que empezó con hablamos de... enfermería y asistencia quirúrgica, ¿no? Efectivamente. Sí, María José, estabas comentando. No, que yo siempre que hablamos de los naturópatas que ya, bueno, que ya no están, pero veo que todos tienen una fuerza, han tenido una fuerza para luchar y al mismo tiempo que luchaban, ¿no? En su día a día, luchaban por la profesión naturopática y por la ciencia naturopática y por enseñar a los demás y por compartirlo. Y eso yo creo que es común en la mayoría de todos, igual hombres que mujeres, todos los que nos hemos dedicado a hablar de ellos y a estudiarlos, veo esa característica común. Grandes luchadores y en momentos difíciles también, que sé. Momentos difíciles. Y ya ves, Margaret, si pasó todo eso en su vida, imagínate. Tela, Fíjate, porque ha hecho la vida a principios de los años 30, que dice que conoció a doctor Mauri y comenzaron una apasionante vida en común, pero con este doctor juntos empezaron este camino de la bioquímica, por decirlo así. efectivamente tuvo que pasar la guerra, los otros, ¡buah! Tremendo, ¿no? Como estaba Europa en aquella época, ¿no? Empezaron juntos a explorar la homeopatía, la osteopatía Ujú. y la meditación también. Claro, es muy interesante su aportación. Y después Julia Luis Alvin, pues esta es la primera que empezó con la música. ¿Eh? Pero no solamente toca la música, también la vertiente de salud también era importante. Esa fue la relación que hizo entre la música y la salud. No se quedó en el mero hecho del concierto, lo veo, ¿no? Y empezó a investigar y tal, y empezó a ver que tenía una vibración sonora y que influía en el estrés, en el estado anímico. Oye, buen paso, ¿no? Buen oído tenía. Y esto lo incluimos, se llama naturopatía sensorial. Decía, tenemos ya las áreas de conocimiento de la naturopatía y los módulos. Pues en el módulo de naturopatía sensorial ya fue la pionera. ¿De acuerdo? Eso también hay que saberlo, las áreas de conocimiento, los módulos, porque naturopatía manual, naturopatía alimentaria, sensorial, ¿de acuerdo? Funcional, que vamos a incluir todas las herramientas que estudiamos en naturopatía. Y aquí están las grandes pioneras. Interesante, ¿no? Rompiendo el techo de cristal. Aquí están, estas fueron, estudiaron medicina. Aquí está. Ángela, aquí está la que tú dices, estamos estudiando, ¿para qué la tenéis? Aquí está la primera. Está hablando del siglo XIX. Cuidado que todavía no es como ahora que tiene que ir a la facultad, no sé cuánto, tal tema, nena, no, no, no. Aquella época era otra cosa. No había un plan de estudio y en la mayoría estudiaban lo que llaman medicina ecléctica. Estaba la medicina heroica y la ecléctica. Por eso ya optaban por ese tema. Quiero que quede claro que no he pensado y tengo un título en la facultad de Massachusetts, ¿no? No Sí, existe. que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Eh? Pero fijaros que allí tuvo la enseñanza, me llama heroica. ¿Heroica qué es? Pues esto es lo que hay, ¿no? Ella dice, no, no, tiene que haber algo más. Claro que hay algo más. Empezó a investigar, que empezó, pues entró en contacto con toda la corriente que había en aquella época. Higiene, dieta y empoderamiento anatómico, ¿qué os parece? Fue la Impresionante. primera profesora. No está mal, ¿no? Algunos dirán, oye, se la repartí entre los médicos de ustedes. Bueno, oye, no. Pero estuvo más tiempo practicando, vamos a decir, entre comillas, con nosotros, los naturópatas, que más tiempo. Te dedicó a arte, ¿vale? La higiene, como muchas mujeres de aquella época, ¿no? Y esta es la primera médica afroamericana en New York. Y como naturopatía trabajamos con el paradigma eco, bio, psicosocial, y fue una de las obviamente precursora que empezó a observar que está relacionado el medio con el aspecto biológico, psicológico, social, empezó a darse cuenta y a relacionar.
Factores sociales y ambientales de la salud. Pues para interesante, ¿no? Mm. Va aportando ideas muy interesantes. Esta fue la primera, por eso digo que aquí está rompiendo el techo de cristal. Vaya titular, ¿no? Se vaya titular, ¿no? Está bien, Ujú. está bien. Bueno, pues te digo dos, para que vean que bueno, nosotros no somos de, no, no, aquí están los de aquí no y los de aquí sí, no, no somos excluyentes, que no. No, Hacer aportaciones muy interesantes y muy importantes. Bien, pues están aquí. ¿Y la honramos? Sí. No somos como otros y dice, este no tiene título, lo excluimos, no tiene título, lo excluimos, ¿no? Mire usted, ¿no? O al revés, ¿no? Por eso lo hemos puesto, ¿eh, María José? Que sí. sí, sí, no, es que es interesante que ellas también participasen en todo eso, porque ellas también entendían pues el paradigma ecobiopsicosocial, entonces hay que ponerlas aquí también. Claro, que tenga su título, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ya las primeras tituladas, por fin. Ya estamos entrando en las primeras tituladas. Evidentemente, la primera que va a ser por la mujer de Benedicto Luz, ¿no? Lógico, ¿no? Sí. Ah, entonces ya pues lo apoyó todo el tema, fundó la escuela con él, todo, y no hay que olvidar lo que hemos comentado, que no es una anécdota, a veces la vida te lleva. Cuando Benedicto lo vuelve a Estados Unidos, después del problema que tuvo, que vino a Alemania, le robaron la cartera en el tren, como él dice, se quedó sin dinero. Yo no, nada. Y fue su mujer, que estaba en circunstancias, por tal tema, la que prácticamente dice, vamos a montar un local, venga, vamos a montar esto, vamos a montar. Y las multas las pagaba ella, ¿eh? Madre mía. Vaya. Una labor, además sufrió un montón porque tantas denuncias, creámonos, ella padeció también bastante, ¿no? Era más mayor que era unos 6 o 7 años mayor que Benedicto Luz, cuidado, ¿eh? Y bueno, ella también era vegetariana, había escrito mucho sobre, en inglés dice cooked, sobre cocina vegetariana. Ella conocía muy bien la obra de Luis Cune también, muy interesante, ¿no? Su vida es impresionante. Es trove, de origen alemán, ¿no? Y evidentemente, pues si fundó la escuela, pues la primera titulada, ¿no? Claro, sí. Lógico. Y su mujer va a decir que yo tomar título. Y después la primera oficial es la que hemos hablado muchas veces de ella, que sé, de origen italiano, de Sí. origen, pues fue la primera graduada en 1909 en la American School of Naturopathy. Bueno, la primera generación formada, escribe su obra, su libro, en la misma línea, pero fue la primera titulada. ¿Qué os parece? Impresiona que sí, 1909. Claro, es que ahí no había problemas, ¿no? Para estudiarlo. Por No, ser que mujer. va. Como dice algunos, es que no, ahí no había problema. Problema a lo mejor en otros países a lo mejor no podían acceder a estudiar, pero ahí no hay problema ninguno. Además lo cuenta Benedicto Lu también en la revista y dice la mayoría de las que estudiaban eran mujeres. No había problema de discriminación ninguna, que no. ¿No? Estudiaba, bueno, pues tenía naturopatía, vea, me gusta, para su consulta, su historia, escribió su libro, bien, llevó su labor y después Alma Cusian Arnold, esta sí, esta fue un poquito más perseguida por una serie de circunstancias, también era de origen alemán, eran todos de origen alemán, ella es italiana, esta de origen alemán también, y ella buscaba siempre, como decía, estándares de calidad en la formación. Ella también estudió quiropraxia y estuvo también en la escuela como Benedicto Luz en Nueva York en quiropraxia también. ¿De acuerdo? También estudió quiropraxia Arnold, Alma Arnold, como decía otro, Alma C. Arnold. ¿De acuerdo? Y luchó un montón, ¿eh? Escribió su obra y creo que también fue denunciada. Ángela, tú que le pregunta al oráculo, dile oráculo, oráculo. Dime si Alma fue A también. ver. Pero impresionante, si lee un poquito su vida completa y obra, lo que lo hizo, abrió su consulta, tuvo que batirse con unos, con otros. Fijaros, que estamos hablando de 1871, final del siglo XIX, ¿eh? No me quiere decir. Sí, hay cosas muy interesantes. Pero de todas maneras, si no entra en naturopatía digital y pon alma, naturopatía digital tiene la biografía completa. Y que a ¿Ves? veces olvidamos los contextos históricos. En aquella época, fijaros cuando nació ella, prácticamente ya había terminado la guerra civil, ¿a que sí? Americana. Sí. ¿Eh?
Aunque ella estaba más bien en Nueva York, ¿eh? Tenía la escuela Benedicto Luz. Aquello estaba ya un poquito más avanzado porque ya incluso había antes que llegara Benedicto lo había algunos que habían estudiado, bueno, eran discípulos de Sebastián Schneider, eran centros abiertos allí también. ¿Eh? Por eso Benedicto Luz fue a Nueva York, no fue a California, ¿no? California fue el otro. ¿Eh? Y se conocían, ¿de acuerdo? Y después de la guerra civil, pues bueno, pues se abrieron allí al centro, ¿eh? Sobre todo del agua, que era muy importante la higiene, ¿no? Allí también en Nueva York. Bueno, pues Alma lo hizo un montón, ¿eh? Pero tela. Si lees la biografía es apasionante. Que le guste, ¿no? Por eso no. Sí. La fecha de... No, pues, la desconozco. Eh, No sabemos cuándo no lo murió. sabemos. Igual que Teresa Simino, sabemos de ella porque dice dos cosas y por el libro que ella escribió en la introducción, ¿de acuerdo? Y no podía faltar, que no puede faltar, la formalización De la ciencia. de movimiento reforma a profesión, lo que hemos dicho muchas veces, de movimiento a profesión. Bien. Sí. María Augusta Fairchild, Hay una impresionante. gente que pone la oradora y defensora de la verdad en salud. Luchando un montón también divulgándola, ¿no? Entonces, lo que divulga que, pues evidentemente lo que hablamos, la autogestión de la salud, la autonomía y en la gestión de la salud aprenda que eso es característico y fundamental de la naturopatía. Dice, ¿cuál es el objetivo final? Pues la autogestión de la salud a nivel individual y la cultura de la salud a nivel social. Bien. Pero es impresionante lo que ha defendido, ¿no? Defensora de la verdad en la salud. Está en Ya su ves. nombre. O sea, Fair que, Child. lu- que luchó un montón. Si no mira un poquito lo que Sí. luchó. Y la fecha, fijaros, ¿eh? Le cogió prácticamente la Primera Guerra Mundial, a que sé. Sí. Y le cogió también por la Guerra Civil Americana también, a que sé. Ve los contextos que son importantes. Después de Mary, pues no tenemos una foto, se ha puesto esta, pero bueno, esta no llegó al siglo XX, ¿No? ¿no? No llegó al siglo XX. Esta estuvo el tema del movimiento higienista de aquella época, lo llamamos salud natural, le llaman la nature cure, se dice en inglés, ¿no? Y esta sí participó muy bien en los umbrales de la naturopatía con todo el procedimiento y la sistematización que hubo, lo que aportó. ¿De acuerdo? Si leí un poquito su obra, ¿eh? Es muy interesante también. Después Linda Barfield Hazard. Esta es polémica. Polémica porque ponía ayuno y la denunciaron también. Esta sí fue denunciada. Esta sí era ayuno, ¿eh? No era con la uva. Esta había que ayunar, dejar de comer, no, claro. ¿Eh? Y fue denunciada. Vamos cerciorando, Ángela, pregúntale al oráculo si fue denunciada. Sí, pero bueno, eso ayudó a poner las bases de que se hicieran los ayunos de una manera rigurosa. Racional y científico, como ya decía, pero la cosa no era que no era, entiendo, ¿no? Pero bueno, ahí está, y además se le ve en el rostro, ¿no? El rostro es delatador, ese. ¿Eh? Luchó un montón, por ahí podemos, polémica figura, ¿de acuerdo? Porque en aquella época plantear ayuno, figúrate, ¿no? Es complicado, ¿no? Sí, 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 es complicado. Efectivamente, ¿no? Hay que situar el contexto histórico cuando yo lo planteaba. También, Ángela, te sale que fue denunciada, pero hemos puesto polémica, Momento. ¿no? Tiene que haberlo, vamos, por la cara casi seguro. Salimos En de... 1912, Hazard fue declarada culpable de homicidio involuntario por la muerte de Claire Williamson. Efectivamente, por ayuno. Pero nada más, ¿eh? Después ya salió todo el tema y dejó Y publicado. nada más. O sea, vamos, la historia es la historia. Digo para que no diga, no, no, es que no, no, aquí está la historia, no, no. No, pero dice que durante el juicio se demostró que Hazard había falsificado el testamento de Williamson y robado la mayor parte de sus objetos de valor. Bueno, en Efectivamente. aquel tiempo Es lo era que voy a normal dar culpar usted. a alguien. Mire usted, hay que salir para adelante, pero digo yo que estuvo por ahí liado con muchos temas. Pero bueno, nadie es perfecto y la polémica forma parte de la propia existencia humana y no podía faltar, que no puede faltar. Jesse Allenford, que está de la caracterología, es decir, fisionomía, te miraba la cara, te miraba las manos y por ahí.
Me empezaba a funcionar lo que llaman las características físicas externas, que yo decía que podía reflejar los aspectos internos de la salud. Lo que ahora, por ejemplo, estudiamos en iridología y vemos muchas cosas que sé. Y el temperamento, que eso también es Claro que es importante. fundamental y el bienestar mental, entonces te dabas cuenta, impresionante su trabajo, ¿eh? Es Sí, impresionante. Y hay que leerlo. Bueno, al que le guste, ¿no? Hice un ratito, te lo lees Exacto. tranquilamente y aportó bastante. Y no podía, y ahora vamos a ver la homeopatía un poquito, ¿no? ¿Qué pasa con la homeopatía? No hay nadie, pues mira, aquí tenemos ya. sí, Pero es cierto que las características físicas externas pueden reflejar aspectos internos de la salud, Hombre, ¿no? claro. De la salud, del carácter, de todo. Es Claro, que te duele algo, la cara que se te pone que no veas, te pasa algo y se nota rápidamente en la fe. Después, evidentemente, pues lo que vemos las cejas, vemos esto, lo llamamos iridología oftalmostrópica. Que sí, que hoy en día esto está bastante avanzado, en las manos también, ¿de acuerdo? Y se va viendo. Y se observa en la piel también, las manchas, los otros, grietas, que sí. Y se va claro, observando cómo está por dentro. Mira, ya empezó, muy interesante, recoge tradición y después aquí tenemos la primera de homeopatía, la primera. sí, sí. Que le cogió la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Margaret Lucy Taylor. Efectivamente, empezó también, pero ahora también remedios naturales también, aparte de homeopatía y aplicación comparte principios con la fitología y otras modalidades naturopáticas. Ya empezó a investigar también, como ha estudiado farmacia, pues dice, venga, voy a investigar, ¿no? Y se enfocó bastante en la homeopatía. ¿Eh? Bueno, interesante, ¿no? Sí, sí. La bioquímica. Es Primeras. bioquímica. ¿Y quién es la promotora de la que ahora le llaman salud holística que está de moda? Pues aquí está la moda. Sí, sí, Octavia Margaret. Sofía Lewin. Efectivamente. Digo para aquello de la salud holística, se nos de cuenta, aquí lo tiene. Promotora y pionera. ¿Eh? Y empieza utilizando por lo que ya estaba utilizando en aquella época y la educación, todos los niveles y difusión de ideas sobre el bienestar integral que ya hablaba. Sí, sí, pero es muchas se dedican también a la educación, a compartirlo. ¿Tiene lógica o no? Sí, claro. Lo que hablamos antes de la educación como práctica de libertad. Educa a dos seres, aprende de lo que dijo también un antiguo antepasado nuestro, que por esto lo crucificaron hace mucho tiempo. Decía, verita vos liberatis. La verdad os hará libre, pero si no, no. Curioso, ¿no? Por eso, en la Bueno, educación, el factor, en latín dicen dos seres, es fundamental en naturopatía. ¿Verdad que Sí, sí? Dos seres. muy importante. Por aquí tenemos las pioneras. ¿Y falta alguno más? Sí, aquí está, hombre, no podía faltar, hombre. Carola Staden, con su marido montó el primer centro. Aquí está, el Light Water Cure Instituto. En español quiere decir luz, ¿no? Luz y Instituto de Luz, de Cura de Luz y Agua. Vea, una pareja muy curiosa, ¿eh? Tienen escrito temas, es típica pareja que dice los dos vamos a lo mismo y vamos al mismo sitio. Joder, qué bien, ¿no, María José, no? Sí, sí. Vamos al mismo sitio, estamos en la misma línea y montamos el mismo centro los dos. Pues venga, ellas montaron este instituto. ¿Eh? Fecha de fallecimiento, yo no la he encontrado, si alguien la encuentra, me lo invitamos. Y esa también estaba por la visión holística también, ¿de acuerdo? Y su marido sí había estudiado naturopatía, era naturopata él, ¿de acuerdo? Incluso su método, el método de él, Benedicto Lulo lo metió también, lo puso también en el primer plan de estudio, ¿de acuerdo? Utilizaba pues la salutogénesis, término que en aquella época estaba acuñado, pero es la idea, y la aplicación de los agentes naturales de salud, que en aquella época se llamaban métodos naturales de salud, le llamaba Benedicto Luz. Agentes naturales se lo puso don Manuel de Saeta Xará, ¿de acuerdo? Y estableció entre los dos, evidentemente Benedicto Luz escribe en sus revistas de los dos también, y el marido tiene artículos muy interesantes, pues la identidad y el alcance de la naturopatía. Y aquí tenemos otra profesional de la naturopatía, ¿eh? Muy interesante también, ¿eh? Y me parece que también estudió quiropraxia, ¿eh? Tengo dudas. Ángela, ¿por qué no pregunta al oráculo si estudió también quiropraxia en línea Angelica Liorre? Sí, también estudió quiropraxia, sí, efectivamente, puedo confirmarlo. ¿Eh? Confirmarlo porque estudió en Los Ángeles, en el LAC, famoso LAC que se daba quiropraxia y el doctorado en naturopatía, posgrado. Sí, sí, había estudiado también quiropraxia. Aquí vemos que ellas ya venían de una base, ¿no? Que venimos ya
de que había una base que ellas la ponían en práctica y aparte fortalecían la profesión y sobre todo que la compartían mediante la educación, ¿no? De la salud Sí, porque igual. también, Cada sí, porque también estuvo dando clases también en Los Ángeles, tal, estuvo también, primero estaba, creo que era su padre, ella era su hija, ella también estuvo dentro, también estuvo dando clases también, ¿eh? Es muy interesante su vida, ¿eh? Y obra. Donó su cuerpo a la ciencia cuando murió a los 93 años. Obviamente, aquí lo tiene, en el 68. ¿No? Impresionante, ¿no? sí. Y da mucho su vida, es decir, la leí un poquito cómo llegó, el padre, cómo llegó, ¡fua! Y la que montaron allí en las clases, en la escuela también estuvo de profesora también. Y después de Inil, aquí tenemos, y esta que era activista por la salud natural. Labradora y activista. ¿Eh? No, pero ahí también difundiendo la importancia de la higiene personal, la dieta, los métodos naturales de sanación. Digo que ya tenían una base que venía de atrás y ellas lo estaban compartiendo y fortaleciendo, porque eso lo fortalece siempre. Y después también su proyección pública, ¿no? ¿Por qué no le pregunto al oráculo si también esta estuvo, diríamos, en el movimiento de las sufragistas inglesas de aquella época? Sufragistas porque no Mm, votaban, tenían que votar y dice, venga, vamos a luchar para que voten también, no, no. ¿De quién hablas? ¿De Edith Nild? De Disney, la veis también estuvo en el movimiento sufragista de aquella época. Pero vamos, estaban todas metidas en todos los sitios, como estamos viendo, que sí. sí, revolucionaron cada una a su época. Claro, y no se perdieron ni su momento histórico. Vamos a participar, No, vamos a no. movernos y venga, vamos a funcionar. No falla. Y el liderazgo. Tenemos dos grandes liderazgos. Una en Europa, de la fitoprudencia, que también ¿Qué hizo toda la buscamos línea. de, disculpa, ¿qué buscamos de Edith Nild? Sí, ella participó en el movimiento sufragista en Inglaterra de aquella época. Vale. Si no, pues nada, pues ha habido un lapsus mental. Ahora, Hombre, lapsus se puede tener, ¿no, María José? Porque sabes de todos los nombres, todos los temas, toda la Ya, historia de cada una, oye, de vez en cuando hay lapsus. imagínate, si aquí tenemos 44, Por un saberlo todo. lapsus. Pero vamos, nos va a sacar de duda, Ángela, si era participó en el movimiento sufragista inglés pidiendo el voto para las mujeres, ¿no? O voy a ponerlo sea, en... mientras lo busca, pues tenemos aquí dos grandes. Una duro europea, de origen centro, europeo, como llaman la Alemania de aquella época, que fijaros en Europa ya inicia también todo el tema de la homeopatía, ya hemos hablado de llevar una vez, todo el tema, un laboratorio, todo el tema, pero lo importante también es que ella le dieron el doctor honoris causa por la American School of Naturopathy, que eso es importante. ¿Eh? Mira, dice, vamos a ver, no, Bueno, Edith Margaret Garrett, me han cambiado un poquito, creo que pero ¿participó en algo? ¿En qué participó? sí, sí, pero un momento que he salido Un lapsus. aquí. Hombre, acordarse de todo, tenerlo todo, dice, oye, fantástico, qué memoria, ¿no? ¿O no? La lucha de las sufragistas británicas por el derecho al voto. Oye, mira, pues mira, qué bien, ¿no? No ha sido un lapsus. Estaba en lo Mm, cierto. Estaban todas metidas en movimientos sociales, como estáis viendo también, que sí. No se quedaron en Claro, casa sentadas, que no. No, se movieron, ¿no? Un montón. Bueno, Madeleine, creo que fue la primera mujer que obtuvo el doctor honoris causa por la American School of Naturopathy. ¿Es importante este dato? Sí, después ya inicia toda bueno, sabe que tal, va funcionando y después, evidentemente, pues monta también su laboratorio, su tema sobre homeopatía, muy interesante también, por cierto. Ella conoció también a Manuel Felque, y ya hemos hablado cómo empezó también con la homeopatía, complejista de aquella época, pero la traemos aquí a colación, aparte de su aportación tan importante, pues que también tuvo, vamos a repetir otra vez, doctor honoris causa por la American School of Naturopatía de Benedicto Luz. Importante. sí, Un gran reconocimiento y no puede faltar, ¿qué no puede faltar? Es que cuando falleció, evidentemente, la mujer de Benedicto Luis, ya hemos dicho aquí más de una vez, ese famoso dicho que dice, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿Lo hemos escuchado una vez o no? sí.
Pero Benedicto I no funciona eso, ¿no? Lo que funciona es si oye al lado de un gran hombre, al lado una Sí, gran sí. mujer. Eso sí, porque es que estuvo siempre. Después fallece y os podéis imaginar, entre comillas, hablando en términos coloquiales, el palo que se llevó Benedicto Lugo, que se... ¡Buah! Y hubo que luchar porque iban a por la ANA, American Naturopathy Association, a cargársela como fuera. ¿De acuerdo? Porque es que había que cargárselo. Intentaron de 10.000 formas. Hasta que al final, pues, lo hicieron de la manera clásica, ¿no? Infiltrados, nos infiltramos, la rompemos y nos apoderamos de ella. Ella fue la que, en aquel momento, cuando falleció su mujer, la mano derecha de Benedicto Luis. También había estudiado naturopatía, evidentemente, pero luchó un montón por el tema asociativo. Y luchó porque fue la mano derecha de Benedicto Luis durante mucho tiempo. Después fallece, viene otro que con la presidencia también, pero ya prácticamente la ANA se había dividido en dos partes, oriental y occidental, montaron una asamblea, Benedicto la montó en Nueva York, donde la convocaron, y el otro lo convocaron en el oeste, y ahí se rompió la ANA. Y ella fue de la última que mantuvo siempre todo en la idea de Benedicto Lugo que había tirado adelante con esas ideas. Su mano derecha, ¿qué os parece? Y que ayudó, ¿no? A la sistematización y Hombre, esta... a todo el tema y luchó un montón y sobre todo a nivel del movimiento asociativo intentó por todos los medios que se siguiera la ANA y la idea original, que ya hemos hablado muchas veces, la idea original de Benedicto Luz, no era como uno pretendía convertirla en mera terapia, medicalizarla, ¿no? Mire usted, nos vamos dejando de rollo de esta historia, esto es para curar y punto. Que el debate que hubo aquí también en España en los años 30 con, ¿te acordáis, no? Entre los médicos naturistas, los otros querían utilizar el naturismo en plan terapéutico. Y se opuso a Albano Rosselli mucho, ¿a que sí? ¿Eh? Pues yo le paso igual, yo estaba con esa idea, que la idea que evidentemente es histórica de la naturopatía, y estaba lo que decía, no, no, esto es una terapia y punto, esto es para curar y punto, no nos metemos en otras historias muy sociales y temas y ecología y medio ambiente ¿no? Y aspectos sociales, no le interesaba, entonces decía, no, vamos a romper esto, nos quedamos con esto y a curar enfermedades con plantas, con historia y punto. Y nos dejamos de otros temas como todavía tenía de una vertiente ecobiopsicosocial, ¿a que sí? Es lo mismo que pasa hoy día, ¿no? Bueno, están día los que quieren, los terapeutas quieren terapeutizar la salud o medicalizarla, y oye, usted, que esto es algo más amplio, ¿no? Que esto no es, la salud es un estado Claro, del ser humano, que es lo que hemos hablado muchas veces de confundir salud con sanidad. Usted está usted confundiendo una cosa con la otra, ¿no? No, no. exacto. Salud es tener un buen trabajo, no. Salud es disfrutar de un medio ambiente bueno, ¿no? Y respirar, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿O no? O salud es Y que no ser te duele la feliz. cabeza, o que no te duele el pie, ¿no? O te duele algo, ¿no? Eso es salud. No, hombre, y además la OMS lo define muy bien en el año 48. La salud es algo más que ausencia de enfermedad, un equilibrio físico, psíquico, que somos los únicos naturópatas que cumplimos con esa definición de la OMS, que sí. Pues sí. Y encima están con la MT y no sé cuántos, joder, y somos los únicos que cumplimos. Bueno, María José, ¿qué te ha parecido el tema? Faltaban dos más, ya terminamos con Ruth Barner y son las dos Ruth, qué curioso, ¿no? Sí, las últimas sí son ellas dos. Las nuevas generaciones ejemplifica el espíritu clásico de investigación y búsqueda de nuevos agentes de salud. Y Ruth Barnett, pues, la continuidad en la enseñanza de la naturopatía. Ya el naturópata, todo el tema. ¿eh? Pero ya ves tú, la exploradora de la radiónica, Efectivamente. ya investigando otras técnicas que se pueden utilizar. Efectivamente. Y me la van desarrollando, la van ampliando y dice, oye, pues esto es muy interesante también, ¿no? ¿Queda alguien más? María José, tú que lo tienes también por ahí, No, ¿queda no, alguna? no. Estas de la Ruth eran... Ah, bueno, sí, quedaban Bueno, estas. esto es una esquemita, ¿no? De la primera naturópata, aquí está Luisa Strope, que es Luisa, la mujer, ¿no? La Rosa de Melunde, que también sentó las bases de la profesión naturopática porque también estuvo enseñando, ¿de acuerdo? También estuvo de profesora también y también estuvo como quiropráctica, eso hay que decirlo también, ¿vale? ¿De acuerdo? Y no puede faltar María Le, esta ya era europea, ¿eh? ¿De acuerdo? Y hay un baño, naturopatía se llama el baño de Schlen, que se llama. Tenéis que aprenderlo, el baño de Era este. Schlen, que hay que saber hacerlo y prepararlo. Es muy interesante el baño de María Schlen. ¿eh? Creo que era austríaca, ¿no?
de origen austríaco era Ángela María Schlench. Ahora lo miramos. Lo llaman Lebensreform, la reforma vitalista de aquella época. Tuve también una experiencia con su hijo y con el agua pues, lo sacó para adelante y tal tema. Por eso se llama el baño de Schlench, se llama, naturopatía. ¿Eh? Creo que era austríaca, ¿no? Bueno, centroeuropea seguro que era. Sí, yo creo que sí, era austríaca. De por Pero ahí, lo de por ahí. importante es lo que hablábamos, ¿no? Que aparte eran activistas, porque impulsaban movimientos, impulsaban... Todas, todas, todas. Yo diría que es alemana, ¿De pero a dónde? ver si me lo confirma. Y yo diría que es alemana, pero a ver A si me ver, lo confirma. Lebensreform, reforma de la vida. Esto es alemán puro, pero bueno, también en Austria se hablaba alemán, o se habla, ¿no? Impulsó, y hoy en día pues hablamos del baño de Schlenk, que es muy importante, ¿no? Y ya con esto pues hemos terminado, ya, ¿no? El tema aquí tenemos lo que hemos visto de los corsés, ¿no? ¿Eh? Es interesante, ¿no? Cordelia Green, fluidogenista, algunas más que hemos puesto. Y para terminar ya, pues terminamos diciendo que, vamos, el titular es impresionante. Yo no sé quién ha hecho esto, pero el titular te deja como. El ADN femenino de la naturopatía contemporánea. Y los 4 puntos, ¿no? La autogestión de la salud, el enfoque ecobiopsicosocial, la institucionalización científica y la salutogénesis activa. Bueno, 4 puntos muy bien definidos. está bien el titular, ¿no? Bueno, pues lo dejamos así. El ADN femenino de la naturopatía contemporánea. El ADN femenino es el ADN de la mitocondrial. Cuidado, cuidado, el ADN mitocondrial. ¿Eh? Bueno, pues nada, para ya terminar, dejamos de compartir. Ya hemos terminado todo el tema. María José, si queréis ya ultimar un detallito, Ángela, con respecto a lo que hemos visto, para ir cerrando este, vamos a llamarle homenaje, es importante. Sí, yo Eso creo que quería es... decir, que Bien, hoy estamos haciendo esto para como homenaje, ¿no? A las mujeres que aportaron. Y la verdad que yo espero que en el futuro, tanto mujeres como hombres, trabajemos un poquito más unidos. Eso es importante. que ver Es muy importante. sí, que ver que todas estas naturópatas también estuvieron en los umbrales y estuvieron creando lo que es la profesión naturopática y que realmente se reconozca más a los hombres que han estado ahí formándola y también junto a ellas, pero que al final los nombres que quedan son los de los hombres siempre. Y creo que este reconocimiento que hemos hecho hoy es importante y que veamos que en los umbrales y ahora continúan habiendo naturópatas que están luchando por la profesión. Un montón. Exacto. Y destacar también porque dentro de poco, en un par de días, se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como dijimos, y prácticamente en España, hablando por ejemplo de España, vamos, según los cálculos de nuestra organización coreana naturopática, el 98% de las mujeres naturópatas son autónomas, ¿eh? Sí, la mayoría. La mayoría trabajadora autónoma en España, ¿eh? Impresionante, ¿no? ¿El dato? Impresiona que sí. Bastante. Y después si nos vamos a estadísticas, oye, que hay más hombres o mujeres naturópatas a nivel mundial. Según la Federación Mundial de Naturopatía, prácticamente más del 70% son mujeres en todos los países, ¿no? Oye, es un dato también a destacar, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Y bueno, pues mira, ¿no? El día 8 pues ahí estamos, ¿no? ¿O no? Es que nosotras tenemos el cuidado innato, digamos que nacemos con él. Y después la alimentación, que también es clave, ¿no? Se sabe de la Claro, la también. alimentación, la ropa, la vivienda, la higiene, Es lo que un hemos estado arte. viendo. Mm, Dice, oye, pues mira, dato muy importante. Y así surge la naturopatía y así seguimos avanzando, ¿no? así es. Con el lema, y ya terminamos, que nos caracteriza. Avanzamos haciendo profesión. Naturopatía ahora más que nunca. Pues nada, nos vemos y el día 8 para disfrutarlo y a seguir luchando, que es lo que nos queda, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos, feliz día.